Andan. Vamos a hacer ahora el ejercicio 5, ¿sí? Donde lo que nos piden es hallar la recta tangente de una determinada función en un determinado punto. En este caso el punto es el x0 igual a 0, ¿sí? Y tenemos una función compuesta que es 3 por seno de 2x. Entonces, ¿cuál es la idea acá? La idea es la misma de siempre. Nosotros tenemos que encontrar esto, la recta tangente. O sea que primero tenemos que saber cuál es la estructura que tiene esa recta tangente, ¿sí? La recta tangente va a ser de la siguiente manera. Es una recta, o sea que tiene ordenada al origen y pendiente, ¿sí? O sea, tenemos pendiente y ordenada al origen, donde nosotros tenemos que su pendiente, ¿qué va a ser? Es la derivada de la función en un punto, ¿sí? Entonces ahí tengo que calcular la derivada de esta función en el x0, ¿sí? Calculo la función derivada y la aplico en ese punto. Y luego lo que sabemos también es que pasa, ¿sí? Por el mismo punto que la función, porque justamente la función y la recta se tocan en ese punto. Entonces pasa por ¿dónde? Por x0 y luego la imagen de x0, ¿sí? F de x sub 0. Entonces, con estos dos datos nosotros ya podemos despejar cuál es la recta. Entonces, vamos a calcular el primero, ¿sí? El primero que nos dice la derivada de la función en el x sub 0. Primero hay que encontrar la función derivada, ¿sí? O sea, la derivada de f que no sabemos cuánto es. Acá la idea es que, si ustedes observan cómo está hecha f, ¿sí? Nosotros tenemos varios estados de agregación, varios estados de composición. Tenemos, por ejemplo, uno que es de seno, ¿sí? O sea, nosotros tenemos, fíjense, acá tenemos adentro la función 2x, ¿sí? Entonces vamos a llamarla, supónganse, la primera función a de x, que va a ser 2x, ¿sí? Y luego tenemos otra función macro, ¿sí? Que va a ser seno de x. ¿Me explico? Entonces, en este caso, vamos a tener que todo esto está metido dentro de seno de x y hay una composición. Entonces, a f nosotros la podemos pensar como que es 3 por, y ahí tenemos la composición de b, ¿sí? Compuesta con a. ¿Sí? El 3 lo dejo afuera porque no hace falta. Los demás podemos poner, si quieren, 3 seno de x y ya está. Es más fácil pensarlo así, digamos, no hace falta que sea solo seno de x. Entonces, para calcular la derivada, ¿qué hacemos? Aplicamos la regla de la cadena, ¿sí? Primero, ¿qué es lo más grande? El seno.'Entonces vamos a tener b', lo de adentro lo dejamos intacto en función de a, y luego multiplicamos por lo que está adentro, que es el a'. Entonces, en este caso, fíjense, la derivada de b, ¿cuánto va a dar? Seno, o sea, yo bajo 3 y acá tengo coseno de x. Y después, la derivada de a, ¿sí? Me va a quedar 2. Entonces, en este caso, f' me da 3 por coseno de ¿qué? Coseno de a, ¿sí? De la función a, que es 2x. La derivada de a da 2. Entonces esto nos va a quedar como 3 por coseno de 2x, ¿sí? Por 2. Entonces finalmente la función va a quedar 3 por 2 es 6 coseno de 2x, ¿sí? Ahí terminamos con esta es la derivada de esta función. Entonces ahora lo único que resta hacer es calcular cuál es la derivada en el punto que queremos calcular, que es el 0, y después reemplazarlo por los puntos que faltan. Entonces, nosotros tenemos cuál es la derivada de la función en el x0 igual a 0, que es el punto que estamos calculando nosotros. Esto nos va a dar 6 por coseno de 2 por 0. 2 por 0 es 0, coseno de 0 es 1, entonces tenemos 6 por 1, esto es 6. Ya tenemos la pendiente, ¿sí? De la función. Y después, ¿qué más nos falta? Tenemos que calcular cuál es la imagen de la función en 0, porque nosotros en realidad sabemos que vamos a después tener que ver que la función pase por el 0 y su imagen. La imagen de 0 la reemplazamos en f, ¿no? Esto sería 3 por seno de 2 por 0, seno de 0 es 0, 3 por 0 es 0. Entonces, pasa por el punto 0, 0, o sea, fíjense, la recta tangente, nosotros que habíamos dicho, que era una recta, ¿sí? Con pendiente, que era la derivada, o sea, a por x más b, ¿sí? Entonces, la pendiente va a ser este 6 que calculamos acá, entonces decimos y es igual a 6x más b, y sabemos que uno de los puntos es el 0, 0. Entonces, reemplazamos en 0 en ambos lados, nos va a quedar 0 es igual a 6 por 0 más b, con lo cual b es 0. Entonces, ¿qué es lo que nos queda? Que y es igual a 6x más 0, ¿sí? O lo mismo que nada,
si sacamos el 0 y nos queda la función directamente. ¿Ok? Entonces recuerden, calcular la función, la definición de la tangente y después los pasos que son derivada y el punto por el que pasa la función.